Gloria. Entonces, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a terminar con estos dos versículos que hemos empezado en el libro de Romanos. Así que vayamos en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y yo creo que es tiempo de darle fin a aunque les voy a decir, nosotros podríamos todavía, o mejor dicho, yo podría continuar enseñando con estos versículos, porque encierra tanto, nos habla de tanto estos versículos, que es en realidad toda la palabra de Dios, porque todo forma parte de uno solo, el cual es el Evangelio de Cristo. Amén. Entonces, Romanos, el capítulo 1, versículo 16 y 17, que es nuestro texto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, mi Dios, por estos momentos de meditar en tu palabra, de enseñar tu palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente en medio nuestro y estás presente dentro de nosotros. Porque somos uno en ti, mi Dios. Y gracias por la unción, gracias por la inspiración. Gracias, mi Dios, por la inteligencia y la revelación que tú nos das para enseñar, para aprender tu palabra, para recibirla y ponerla por obra, mi Dios. Señor, para que este mundo te conozca a través de nuestras vidas. Que no simplemente hablamos o digamos tu palabra, pero que la vivamos. Y te damos gracias, Señor, por cada persona que esté en contacto con cada uno de nosotros, Señor, para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Te damos, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hemos estado meditando en estos dos versículos, amados hermanos, y en esta oportunidad vamos a continuar porque la semana pasada yo había ya empezado con la segunda parte o mejor dicho, con el versículo 17, el cual dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios. A veces no tenemos tal vez el pleno entendimiento del significado de la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Porque en el Evangelio, en las buenas nuevas, se revela la justicia de Dios. En inglés, la palabra justicia es righteousness. Ya le dije esto la semana pasada. Y la palabra righteousness viene de right standing, o de estar de una postura correcta, firme. De una postura correcta y firme ante la presencia de Dios sin ningún obstáculo, sin ninguna separación. Entonces, cuando vamos en el griego y en el hebreo, permítame leer esto que estuve estudiando esto. En el hebreo, la palabra justicia deriva básicamente de tres diferentes palabras hebreas. Una de ellas que es sadek, que significa justo, inocente, en el lugar correcto, devoto y erguido, en la postura correcta. También hay otra palabra que deriva esto de esdaka, que significa honestidad, justicia, y de la palabra sedek, que significa
que significa accuracy, lo que es correcto, acertado, lo que es honesto, lo que es equidad y lo que es correcto. Todas estas palabras derivan del idioma griego, del idioma hebreo, pero cuando vamos al griego, déjeme darlo esto tal vez como fundamento para que luego empecemos a leer y meditar en los versículos ¿cómo se llama? En Romanos, en el capítulo 3, que vamos a ir en un momento. En el griego, la palabra justicia significa dikaiosume o dikaiosune, que significa, intrínsecamente significa o se asocia al concepto de justicia. Y esta palabra justicia proviene del griego dikaios, que significa equidad de carácter y acción. Equidad de carácter y acción, en donde se pone énfasis en la equidad, que significa imparcialidad y justo. Es tal vez un poquito difícil de poder entender todos estos conceptos porque la palabra en el griego y en el hebreo lo resumen en esas dos palabras, pero necesitamos el significado de del significado de estas palabras para poder entenderlo. Entonces, esto nos describe acerca de la justicia de Dios. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, la justicia de Dios va mucho más allá de estas definiciones que acabábamos de leer, porque Dios es supremo, Dios es soberano, pero lo más importante que no menciona aquí en estas definiciones es la santidad de Dios. La santidad de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces, cuando ponemos todas estos significados, esta descripción de la justicia de Dios junto, hablamos acerca de justo, de inocente, de lo que es correcto, de lo que es devoto, de lo que tiene una posición correcta, de lo que es honesto, acertado, de lo que es correcto, de lo que es honesto, equidad, imparcialidad firme y en acción, pero sobre todo santidad, porque Dios es santo y es fiel. Él es fiel y santo. Entonces, cuando llegamos más o menos a entender todos estos conceptos, de que tratamos de entenderlo en el idioma español o en el idioma inglés, se convierten en esta palabra que es justicia. En una oportunidad pasada yo compartí acerca de esto. Es como si usted tuviera un maletín. Usted tuviera un maletín y usted le pone justicia, una etiqueta de justicia. Pero usted cuando abre ese maletín, está lleno de cosas. Está llena de cosas. Y usted cuando empieza a describir la justicia de Dios, usted abre y entonces usted empieza a explicar. Pero no lo puede hacer todo el tiempo porque tomaría demasiado tiempo de explicar el significado de la justicia, pero simplemente dice lo que es la justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la justicia de Dios, no nos estamos refiriendo acerca de un solo concepto, estamos hablando de muchos conceptos que encierra la justicia de Dios.
Entonces lo que Pablo nos está dando a entender en este versículo, nos dice de que en el Evangelio, en las buenas nuevas, en lo que él iba a diferentes lugares a compartir y evangelizar y llevar las buenas nuevas, dice que en esto, en el Evangelio, Dios se revela la justicia de Dios. Esto que significa el significado de todo esto. Y dentro de esta justicia se revela el plan de Dios, porque el plan de Dios es parte de todo lo que Pablo está predicando, porque él quiere de que todos lleguen a descubrir el verdadero significado de la justicia de Dios. Entonces ahora, dando más o menos un fundamento de lo que es la justicia de Dios, vamos a ir al capítulo 3 de este mismo libro, y vamos a leer una buena porción, pero quiero explicar a medida que vayamos leyendo, quiero explicar y detenerme en algunos versículos para poder darle el entendimiento, pero siempre tengan en cuenta, hermanos, de lo que acabo de decir. Es muy posible que no lo hayamos entendido porque hay tanto significado de esta palabra cuando lo extraemos del hebreo y del griego, pero más o menos tengan este concepto. Cuando hablemos de la justicia de Dios, entonces está refiriéndose a todas estas cosas que encierra la justicia de Dios. Pero en una línea, yo aquí lo he definido, la justicia de Dios, para que no sea tan confuso. Yo he puesto, la justicia de Dios es la condición de estar en buena y correcta relación con Dios. Repito, la justicia de Dios, en lo que se refiere a nosotros, es la condición o nuestra posición espiritual y condición de estar en buena relación con Dios. Eso es lo que significa righteousness, eso es lo que significa justicia, eso es lo que significa ser justo, imparcial, equidad. Todo ese concepto envuelve la justicia de Dios. Entonces, cuando ahora empezamos a leer a partir del versículo 21, Pablo nos empieza a explicar acerca de la justicia de Dios. Pero es interesante cómo Pablo utiliza la justicia de Dios, el significado de la justicia de Dios, pero uniéndolo juntamente con la fe. Entonces, veamos qué es lo que nos dice Pablo aquí en estos versículos. Empezando el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aquí nos podemos pasar mucho tiempo explicando esto y quiero decir algo bien pequeño. La ley, está hablando aquí de la ley mosaica. Como lo hemos nosotros explicado en las prédicas, ustedes pueden ir a YouTube, a ustedes ver en el canal lo que hemos hablado acerca de la palabra ley. La palabra ley. Cuando la palabra ley aparece en el Nuevo Testamento, no solo se está refiriendo a la ley mosaica. Hay muchas palabras que cuando dice ley no se está refiriendo a la ley mosaica. Es la ley de la fe, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte. Hay muchas leyes que ya lo hemos descrito, lo hemos puesto en el canal para que ustedes puedan leerlo, para escucharlo. Pero aquí cuando Pablo dice, pero ahora aparte de la ley, o sea, eso quiere decir de que la ley sí tenía el poder de traer justicia o de dar justicia al creyente. Si es que el creyente, en este caso el pueblo de Israel, era obediente a la ley, entonces ellos podían ser justificados por medio de la ley.
Pero sabemos de que nuestro Señor Jesucristo vino para eso, para cumplir la ley, porque nadie podía cumplirlo. O sea que nadie podía ser justificado, nadie podía tener esa justicia, todo lo que hemos descrito. No podían llegar a obtener eso porque no podían cumplir la ley. Pero ese era el propósito de la ley, de justificar. Pero Pablo dice, ahora, aparte de la ley, aparte de esa ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, de que hay otra forma de ser justificados ante Dios. ¿Y cuál es esa ley? ¿Y cuál es esa forma? Testificada por la ley y por los profetas. Excelente, porque en la ley y en los profetas, la ley misma y los profetas ya hablan en ese tiempo de que había una justificación que tenía que venir en el futuro. Acuérdense, este libro en este momento que Pablo está escribiendo este libro a los romanos, la ley está vigente, la ley está activa, la ley mosaica, todo está activo, pero el nuevo pacto está también activo. Están la ley y el antiguo pacto y el nuevo pacto andando de mano en este momento. Y esto es algo que es importante para nosotros tenerlo presente, para poder interpretar correctamente lo que dice la palabra. Entonces, cuando dice testificada por la ley y los profetas, se está refiriendo de que los profetas y la ley misma está hablando acerca de esta justificación que tenía que venir más adelante, pero no por medio de la ley, sino por medio de la fe. Pero la fe ¿en quién? La fe en Jesucristo. En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Se dan cuenta? O sea, dos pactos caminando al mismo tiempo por el espacio de 40 años. Porque con nuestro Señor Jesucristo empezó el nuevo pacto. Con su resurrección, la inauguración de la nueva creación, la inauguración del nuevo pacto, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ya el antiguo pacto está funcionando desde hace 1400 años antes. Entonces, pero el antiguo pacto está llegando a su final. Le está faltando 40 años para llegar a su final, desde el momento que el nuevo pacto ha sido inaugurado con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando escribe Pablo esta carta, que aproximadamente es en el año, yo diría en el año 50, o tal vez en el año 60, o 62 o 63 del primer siglo, cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya el antiguo pacto está por terminar. O sea, quiere decir de que esa justicia que era obtenida por medio de la ley está a punto a terminar. Y es Pablo que empieza a decir, aparte de esta ley, la justicia de Dios se revela de otra forma a través de la fe, pero de la fe en Jesucristo. O sea, todo lo que la ley promete de justificar, pero la ley lo hace por medio de las obras, por medio de la carne, Pablo lo pone de esa forma, por medio de la obediencia. Porque la naturaleza del antiguo pacto es eso. La naturaleza es, si es que tú obedeces, entonces tú eres bendecido y tú puedes ser justificado. Pero si tú no obedeces, entonces las consecuencias de este contrato, de este pacto van a caer sobre ti. Entonces
tú vas a sufrir las consecuencias de su desobediencia y por lo tanto maldición va a venir sobre ti. Y la situación, como ya me han escuchado hablar mis hermanos, es de que muchos cristianos en el mundo el día de hoy viven su vida de acuerdo como en el antiguo pacto. Pensamos de que cuanto mayores cosas hacemos para Dios, vamos a ser bendecidos. Y si nos portamos bien, vamos a ser bendecidos. Y si no nos portamos bien, entonces el Señor nos va a desamparar, nos va a castigar. Nos estamos montando, estamos viviendo en el nuevo pacto, pero en la ley del antiguo pacto, la ley mosaica. Cuando no hemos entendido lo que es vivir en el nuevo pacto, no hemos entendido la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo. Entonces el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea, de que eran para los judíos, como ya lo hemos dicho, mis hermanos, la iglesia de Cristo empezó con los judíos, no empezó con los cristianos, perdón, con los gentiles. No con los gentiles. Los gentiles vinieron después, venimos después. Empezó la iglesia de Cristo con los judíos. Entonces, aquí este mensaje es para ellos, para todos aquellos que creen. Pero sabemos de que muchos judíos no creían en Jesucristo. Pero fueron creciendo, pero la iglesia sí empezó con ellos. Pero tenían que venir a Cristo. No podían estar en la ley y no podían estar en Cristo. Eso eran los judaizantes de aquella época. Los judaizantes eran medio hermanos, que eran cristianos y que estaban en el cristianismo y que estaban en la ley antigua. Eran los que perseguían en realidad a los cristianos, que querían realmente servir a Cristo de todo corazón. Pero ellos no querían, porque dicen, ustedes tienen que cumplir la ley para que puedan ser salvos. No entendían de que a través de Cristo eran ellos completamente justificados. No veían eso, estaban ciegos. Ellos tenían que morir. Aquí hay mucho material para expandirse, pero vamos a seguir leyendo. Dice porque en el versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, está hablando en este momento está hablando de todo el mundo. Está hablando de todo judío y no judío, judío y gentil, que todos han pecado y hemos estado destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Aquí Pablo nos está hablando acerca de que ya juntando en realidad al pueblo judío y al pueblo gentil, a todo el mundo, todos aquellos que creen en Cristo pueden ser justificados por la fe en Jesucristo, por el sacrificio, por la redención, por la fe en su sangre, que lo que ha obtenido por medio de su redención. Son justificados. O sea, estamos en una correcta relación con Dios por medio de Jesucristo. Y esto es lo que los judíos no podían entender en aquel tiempo. ¿Cómo es que nosotros que somos de la ley, en este caso los judíos, somos de la ley, estamos tratando de ser obedientes a la ley, ahora vienen estos gentiles que no tienen nada que ver con la ley, que son, apartados, que no conocen a Dios? ¿Cómo es que estos pueden ser justificados cuando no tienen ley? Ellos lo veían como algo que es injusto. Algo que es injusto porque
El pueblo de Dios, de Israel, en este momento está haciendo lo posible de tratar de ser justificado, pero no pueden. Pero ahora vienen los gentiles tratando de ser justificados y el Señor los acepta. Ellos dicen, esto es algo injusto. Entonces Pablo acá dice, en el versículo 26, la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica, dice, al que es de la fe de Jesús. O sea, aquí Dios manifiesta a través de Pablo de que está justificando a aquellos gentiles que no tuvieron la ley, pero que sí Dios había visto antes de la fundación del mundo de que esto tenía que tomar lugar. Entonces ve a estos gentiles, dice, ser justificados, porque ellos creen en Jesucristo, porque estos son de la ley de Jesús, de la fe de Jesús. ¿Qué significa la fe de Jesús? La semana pasada dije, la mayoría de nosotros vivimos con fe en Jesucristo. Con fe en Jesucristo, en lo que Jesucristo hizo, en lo que Él ha hecho. Pero aquellos que hemos sido justificados, aquellos que hemos venido por medio de Cristo, no solamente tenemos fe en lo que Jesús ha hecho, sino tenemos la fe de Jesucristo. Y aquí me quiero detener un poquito y vamos a ir al libro de Gálatas. Este libro de Gálatas para mí fue tremendamente de bendición. Años yo no podía ver esto. Lo que les quiero decir es muy posible que ustedes ya han visto las prédicas que tenemos, que he traído referente a este pasaje. Lo he compartido bastante, pero siento traerlo porque estamos hablando de la justicia y estamos hablando de la fe de Jesucristo. Como leímos en Romanos, que han sido justificados, dice aquellos de la fe de Jesucristo. O sea, es como si nosotros fuéramos del equipo de Jesús. Jesus Team. Somos de la fe de Jesucristo. O sea, Dios ha justificado a aquellos de la fe de Jesucristo. O sea que nosotros tenemos la fe de Jesucristo. Y le voy a decir por qué. Porque esto aquí Pablo lo explica en Gálatas, tan importante y tan lindo. Miren, empecemos en Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Siempre aquí Pablo comparándolo con la ley. Empezando el versículo 19. Versículo 19. Entonces, ya que dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. O sea, la ley fue añadida por un tiempo. La ley no fue diseñada, o Dios no diseñó la ley para que sea perpetua. Hablando de la ley mosaica. Fue añadida, pero fue añadida por la transgresión del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel andaba en corrupción, en desorden. Y para traer orden, Dios trajo la ley. Fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. ¿De quién está hablando aquí? Hasta que viniera Cristo, la simiente. ¿A quién fue hecha la promesa? Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. O sea, la ley no es contraria a las promesas de Dios.
Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Lo que acabamos de decir anteriormente. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, okay, aquí dice en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, en lo que Jesucristo va a hacer, o en lo que Jesucristo ha hecho, porque esta carta de Gálatas está escrita después de la resurrección de Jesucristo. Entonces dice acá nuevamente, para que la promesa que es por la fe, no por la ley, sino por la fe en Jesucristo, fuese dado a los creyentes. Bien parecido a lo que está diciendo en Romanos 3. En el versículo 23, presten atención. Dice, pero antes que viniese la fe. Esto yo no lo había visto antes. Si tienen su Biblia ustedes, subrayenlo. Yo lo tengo bien subrayada, hasta se me ha roto la hoja. ¿Dónde lo subrayo? Pero antes que viniese la fe. Yo dije, bueno, yo pensé que la fe estaba acá. Antes que viniese la fe. Pero aquí está hablando, ¿okay?, de una fe que va a venir. Yo pensé que ya estaba la fe porque vemos en otros pasajes donde hablamos acerca de la fe de Abraham, la fe que hay en el antiguo pacto, pero antes que viniese la fe. O sea, hay una fe que tiene que venir. Es una fe que tiene que venir. Pablo lo dice. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Aquí está hablando los judíos, porque son los judíos, ellos exclusivamente, que están confinados bajo esa ley. No el pueblo gentil. Solo los judíos que están confinados bajo esa ley. Porque el antiguo pacto no es Dios y todo el mundo. El antiguo pacto es Dios y su pueblo Israel. En ese tiempo había muchas civilizaciones. Estaban los romanos, el imperio romano, estaban los persas, estaban Babilonia, estaban todos los países en el mundo existían en ese tiempo, pero el pacto no era con todo el mundo, el pacto era con el pueblo de Israel. Entonces, aquí Pablo dice que estaban ellos confinados. Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquella fe que iba a ser revelada. O sea, todavía no había esa fe que iba a ser revelada. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Yo cuando pone una vez, aquí en mi Biblia, donde dice Cristo, yo le he puesto fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a la fe. Pero aquí dice Cristo. Entonces luego continúa diciendo Pablo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero justificados por esa fe que acaba de llegar. Verso 25, pero venida la fe, o sea, ¿se dan cuenta? Venida la fe. Versículo 25 ya habla de que esa fe ya llegó porque Cristo ya vino. O sea, esa fe vino con Cristo. O sea, la ley fue instruida, fue constituida temporalmente hasta que viniese la simiente. Eso es lo que está diciendo anteriormente. Hasta que viniese Cristo, hasta que viniese Jesús. Y Jesús es esa fe. Hasta que venga esa fe. Una vez que Él ha venido, ahora dice en el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Esto es para los judíos, no para nosotros, ¿ok? Porque nosotros no estamos bajo la ley,
Nosotros no estábamos bajo la ley. Aquí Pablo lo habla, que ellos ya no están bajo la ley, sino ahora están bajo el Señor Jesús, esa fe de Jesucristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Ok? Aquí dice por la fe en Jesucristo. Pero esa fe en Jesucristo se está refiriendo nuestra fe en lo que Él ha hecho, en la obra redentora, en lo que Él hizo. Nuestra fe es apuesta en esa perfecta obra que Él ha hecho. Ponemos nuestra fe en Él, que por lo que Él ha hecho, somos nosotros justificados. Tenemos este libre acceso a la presencia de Dios. Estamos, lo que dije anteriormente, todas esas cosas, abra ese maletín y saque todas esas palabras que contienen la palabra justicia. Todas esas cosas somos ahora nosotros por medio de Jesucristo. O sea, tenemos libre acceso al Padre sin ninguna restricción, sin ningún impedimento, sin ninguna separación. Pero no solamente tenemos nosotros libre acceso a nuestro Dios y poder verle cara a cara, pero no solamente tenemos eso, pero juntamente con todo eso viene en nosotros de que ahora, por medio de esa obra, podemos tener la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice más adelante en este mismo pasaje: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. ¿A qué se refiere bautizados? Aquí no está hablando acerca del bautismo en agua. No está hablando del bautismo en agua. Aquí somos bautizados en Cristo. Si somos la palabra bautizo significa total inmersión. Entonces quiere decir de que hemos sido totalmente sumergidos en Cristo. ¿Cómo puede ser eso? O sea que estamos en Cristo. Pero Pablo en Colosenses dice que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pero también hemos sido revestidos de Cristo, como dice acá, o bautizados en Cristo. O sea, Cristo por adentro y Cristo por afuera. Estamos totalmente rodeados de Cristo, y esto hablando espiritualmente por medio de la fe. ¿Pero qué fe? La fe de Jesucristo. Hemos sido hechos herederos de esa preciosa fe de Jesucristo. Y podemos operar en esa dimensión de la fe de Jesucristo. El problema es de que a veces no podemos distinguirlo, no podemos operar en ello porque nadie nos ha revelado esto. Siempre hemos estado tratando de caminar en esa fe que tenemos natural nosotros. Y decimos al Señor: Señor, dame, Señor, la fe para poder creer. Mi hijo, yo ya te he dado todo lo que tú necesitas en Cristo. Yo ya te he dado todo lo que tú necesitas en Cristo. Tú tienes Cristo por adentro y tienes Cristo por afuera. Tú eres una nueva creación. Tú has sido justificado. Efesios, este es el versículo que lo he leído por mucho tiempo, pero hace un par de meses atrás vino como una bomba en mi espíritu. Efesios 2:10 dice de que somos hechura suya. Somos hechura suya. Usted imagínese, usted véase a usted mismo que es la hechura de Dios, moldeado en las manos de Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y Él nos ha formado, pero no nos ha formado diferentes. Escuchen esto bien claro. Esto es lo que pensamos, decir todos somos diferentes. Espiritualmente,
todos hemos sido formados en Cristo. Todos hemos sido formados en Cristo. O sea, somos el molde. Cristo no fue creado. Él es Dios mismo, el creador. Pero para explicar esto es como si Dios nos hubiese puesto en el molde de Jesucristo. Y nosotros cuando salimos de ese molde somos como Jesucristo espiritualmente. Tenemos Cristo por adentro, Cristo por afuera. O sea, hemos sido moldeados en Cristo Jesús. Somos la hechura de sus manos. Cuando usted se ve en el espejo, usted va a ver a Jesús en el espejo. No, usted va a ver su cara. Usted va a ver quién es, pero espiritualmente es Jesús quien está, porque esa es la imagen. Hemos sido hechos a la imagen de Jesucristo. Y esto es la justicia que Pablo está hablando en comparación a la justicia que es por la ley. La justicia que es por la ley es a través de la obediencia, a través de cumplir la ley y los mandamientos. Pero ahora, ya venida la ley, ya venida la fe, ahora esta justificación es por medio de Jesucristo. Cuando somos hechos a la imagen del Hijo de Dios, entonces ya no necesitamos el ayo, ya no necesitamos la ley, ahora caminamos por esta fe. Esta fe que me revela a mí quién yo soy ahora como una nueva criatura. Entonces nos podemos decir, si ya no tenemos la ley, entonces yo puedo hacer ahora lo que quiero. No. Pablo en este mismo libro de Romanos nos habla en el capítulo 6 muy extensivamente de eso. El problema de que en el antiguo pacto usted caminaba por temor. Si usted obedecía, usted era bendecido. Pero si usted desobedece, usted le cae. A usted le cae. Usted tiene que sufrir las consecuencias. Usted andaba por temor. Pero ahora usted camina por amor. Pero no solamente, escuchen, pero no solamente porque usted ama a Dios, sino porque ahora usted mismo se ve a sí mismo quién es. Usted ahora es una nueva criatura hecha en Cristo Jesús. Usted se ve a sí mismo porque Él nos dice quiénes somos ahora. Usted empieza a caminar esta nueva vida en Cristo de acuerdo a la identidad que hemos sido hechos en Cristo Jesús. O sea, aquí no tenemos los 613 leyes que había en el antiguo pacto. Aquí tenemos una ley, la ley de Cristo. Y esta ley de Cristo que me habla acerca de mi identidad, quién soy yo, y que ahora he sido justificado por Jesucristo. Esto ya, ¿cómo les puedo explicar? Porque a veces, mis hermanos, cuando caminamos en nuestro diario vivir, decimos de que sí caminamos por amor, pero a veces ese amor tal vez uno no lo discierne tanto para poder caminar en esa vida que el Señor nos ha dado como su Hijo Jesús. Pero si llegamos a entender, permítanme cerrar mis ojos por un momento, pero si podemos, mis hermanos, imaginarnos de la obra que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, por el amor que Él tiene por nosotros, y salimos de ese nuevo nacimiento al otro lado, totalmente transformados. No somos aquellas personas que llegamos a Cristo cuando estábamos sin Cristo. Ahora somos totalmente transformados en Él. Somos una nueva creación. Entonces yo me veo ahora en esta posición en Dios, me veo totalmente, como dice su palabra, santo e irreprensible
sin mancha. Veo a Jesús reflejado en mi vida. Entonces, esto me llena a mí, esta revelación me llena a mí de gozo o de reverencia a Dios. Y yo empiezo a caminar bajo esta revelación. Ya no hay temor porque ahora tengo total acceso a la presencia de Dios. Cuando estaba meditando en esta serie de estudios que di acerca de altares, leí como no lo había leído antes el Antiguo Pacto, especialmente los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas y Segunda de Crónicas. Empecé a leer con detenimiento, e inclusive el libro de Génesis, desde la vida de Abraham. Empecé a leer con atención. Y me encontré con este pasaje donde Agar, la sirvienta de Abraham, ya tenía a Ismael. Pero Sara dice que ella tiene que irse. Ella no puede estar con nosotros y la echan. La echan a Agar con Ismael para que se pierdan en el desierto. Pero Dios le promete a Abraham de que él va a cuidar de esta mujer y que va a hacer de él un pueblo grande. Pero en ese tiempo de desesperación, en donde Agar no sabía qué es lo que iba a ocurrir, porque este niño podía perecer en el desierto. Entonces ella clama a Dios en este momento, y ella dice, y el ángel se le presenta en este momento, el ángel se le presenta a ella. Entonces ella, como si levantando los ojos, y ella dice, El Roi, el Dios que ve, el Dios que me ve. Para mí eso fue de tremenda revelación, porque me di cuenta esta mujer que era egipcia no tenía ninguna relación con el plan de Dios en lo que se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existía en este momento todavía. Pero esta mujer clama y Dios responde, y Dios ve a esta mujer clamando. Pero ella dice de que ella vio a Dios, que Dios le estaba viendo. Y para mí eso fue de revelación, porque Dios ve. Dios ve, y cada vez que en comunión, cuando estoy en comunión con el Señor, yo me postro ahí en esos momentos de comunión. Esa es la revelación que tengo. He is looking at me. Él me está viendo. Él nos está viendo. Él está sentado en su trono, pero como Él es omnisciente y omnipotente, Él nos ve. Él nos ve. Y les voy a decir, en el antiguo pacto, Dios no ha cambiado. Él siempre ha visto a su pueblo. Él sabía lo que, como usted va a leer en esos libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, de que entre reyes maquinaban en secreto, pero Dios está escuchando cada palabra. Pero el profeta luego viene de otro lugar y revela lo que estos han estado en secreto hablando. Y el rey le dice al otro rey, pero ¿a quién tú has contado lo que estábamos hablando?
Entonces el profeta le dice, ¿no sabes tú que Dios está ahí en tu recámara, escuchando cada palabra que tú dices, viendo todo lo que tú estás haciendo? Desde ese momento, cuando leí, dije, wow, Dios, tú me ves en todo lugar, no me puedo esconder de ti. Y el pueblo de Israel caminaba en temor, pero Dios sabía todo lo que ellos hacían. Pero ahora estamos en Cristo. Pero Dios no ha cambiado. Ahora mi forma de caminar ya no es de acuerdo, porque nunca he sido judío y no es de acuerdo a esa ley, es de acuerdo a esta revelación que quienes somos nosotros ahora en Cristo. Y cuando nos postramos ahí a adorarle al Señor, cuando estamos cara a cara con Él, cuando estamos a solas con Él, empezamos a hablar con Él y en lágrimas, Señor, te doy gracias, Señor, te doy gracias. Gracias por tu revelación. Gracias, Padre, porque tú me engendraste, Señor. Tú me hiciste tu Hijo. Y tú viste, Señor, desde antes de la fundación del mundo que yo te iba a servir. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por Cristo Jesús, porque sin Él soy nada, Señor. Padre amado, mientras viva, Señor, permíteme servirte, permíteme adorarte con todo mi corazón y con todo lo que soy y todo lo que tengo. Padre, gracias por la revelación que tú pones, porque tú has revelado, Señor, esta palabra en mi espíritu. Señor, tú lo has escrito en mi corazón y en mi mente, Señor, para que yo te pueda conocer. Yo te pueda conocer y verte cara a cara, mi Dios. Gracias, Padre, por tremenda revelación. Aquí no estoy andando por ley. Aquí estoy andando por la revelación que tengo de mi Padre. Y la revelación que yo tengo, quién soy yo en Él, por medio de Jesucristo. Por esa fe que Él me ha dado. Que nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos ese privilegio, mis hermanos, de venir cara a cara a nuestro Padre en plena libertad. Y si hemos tropezado en esta cosa que es del pecado, si hemos cometido algo, dice su palabra de que Él es fiel y justo para perdonar todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, y la sangre nos limpia de toda iniquidad. Tenemos toda la gracia y toda la compasión y la sangre de Jesucristo para restablecer esta relación, pero siempre vivir en comunión. Y algo que he aprendido, mis hermanos, es de que cuando yo me tropiezo en esto, siempre vengo al Padre. Me tropiezo, siempre vengo al Padre. Me tropiezo, siempre vengo al Padre. Pero va a decir usted, bueno, ¿hasta cuándo vas a ir tropezándose? La verdad es que cuando me tropiezo, la próxima vez que me tropiezo, ya no es mañana, ya no es pasado, es la próxima semana tal vez. Y si me tropiezo otra vez, ya no es de acá a 2 semanas, es de acá a 1 mes. Y si me tropiezo otra vez, ya no es de acá a 2 meses, es de acá a medio año. Y eso, mis hermanos, porque la compasión y la gracia de Dios. ¿Entiende? No haga lo que Adán y Eva hizo cuando ellos pecaron. Se escondieron de Dios y tuvieron miedo de Él. Yo sé que me he apartado del tema, pero quería traer esto, mis hermanos. Lo que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, es esto, de que apréndanse este versículo de Efesios 2:10. Terminemos con este versículo. Yo sé que no he cumplido con lo que tenía apuntado ahí. Efesios 2:10. Subráyelo en su Biblia. Y a donde usted esté, acuérdese de este versículo. ¿Quién es usted?
Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Usted no ha sido creado en ninguna otra persona, sino en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es lo que quiero decir, mis hermanos. Cuando yo veo, y lo he dicho muchas veces, cuando yo miro a usted, a cada uno de ustedes, ¿ok? Y es serio, y es la realidad. Yo veo a Jesús en usted. Yo veo a Cristo en usted. Y en realidad, si usted va afuera a la calle, a cada persona que usted ve pasar, vemos a Jesús. Porque Dios creó a todo el mundo para que todos lo conozcan. Y Él murió por todo el mundo para que todos lo conozcan. Y esto me lleva a mí a no discriminar contra nadie, porque todos hemos sido hechos a la imagen de Dios. Pero solamente pueden ser como Cristo aquellos que creen. Pero doy gracias a Dios de que nosotros aquí creemos en Jesucristo y hemos sido hechos a la imagen de Jesucristo. El otro versículo en Romanos 8:29. Aquel que Dios conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito o el hermano mayor entre muchos hermanos. Se da cuenta de nuestra identidad. O sea, cuando yo vivo mi vida, no es la ley, no justificado por la ley, porque esta ley ya terminó. Hermanos, esta ley ha terminado en el primer siglo. Ahora caminamos por esta ley de Cristo, por esta revelación de quiénes somos nosotros en Cristo. Hemos sido justificados en Cristo. Caminamos en la fe de Jesucristo y con la fe de Jesucristo en esta dimensión del Espíritu. Y es por ello que somos una nueva creación. Una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Y mi caminar ahora no es por temor, sino por amor. En agradecimiento y decir, Señor, gracias. Tú me has hecho como Jesús. Ahora voy a manifestar, Señor, la obra perfecta y completa que Jesús hizo en la cruz por mí. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Señor. Mi Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, amado Dios, por cada hermano aquí en este lugar. Yo oro, Padre, para que tu palabra no simplemente haya caído, Señor, en oídos sordos. Yo oro, mi Dios, de que esta palabra, Señor, pueda dar fruto al 100%. Te damos gracias por la perfecta obra de nuestro Señor Jesús, de que hemos sido hechos de acuerdo a la imagen de Él, de que tenemos la fe de Jesucristo y que sí podemos caminar en esta dimensión de la fe. Te damos gracias, Señor, porque esta obra fue completa y perfecta, hecha ya en nosotros. No estamos esperando nada que tenga que realizarse. No estamos mirando antes de la cruz, estamos después de la cruz. Después de lo que tú ya has hecho por medio de tu Hijo, Señor. Como dice tu palabra, si tú no escatimaste a tu propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos darás en Él o con Él todas las cosas?
hablando, Señor, todas las cosas para que nosotros podamos vivir como Él, como Jesús. Y tú ya has hecho esa obra ahora en nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén.